están? Bueno, hoy tenemos un amigo de la casa, él es Alberto Tricarico. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, ¿cómo te va, Mariela? Bien, ¿Cómo andan, ¿vos? chicos? Bien, bien, muy bien. Bueno, les vamos a contar a los chicos que Alberto trabaja en el ICA, en el Instituto de Comunicación y Arte de la Universidad de La Punta. ¿Y qué es lo que haces en el ICA? Yo soy el coordinador de la carrera de guión y dirección, que es una de las 5 carreras del ICA. Bien. ¿Y cómo es la carrera de guión y dirección? ¿En qué consiste? Consiste en formar gente que se pueda manejar dentro del ambiente del cine, especializándose en las materias justamente de guión como guionista y de dirección como director. Bien. Cuando yo pienso en una peli, ¿por dónde empiezo? ¿Por el guión? Y por la idea, en ¿Cómo general, empieza? antes del guión, primero hay una idea que mueve a hacer un guión, y después lo que hay que hacer inmediatamente es un guión. Bien. Para todo hay que hacer un guión, es como el cimiento de un edificio, si no se cae. Y después, todo lo demás. Y estos chicos que están en la carrera de guión, ¿cómo es? Yo le digo, bueno, yo quiero hacer tal cosa y ellos tienen que habilidosamente describir cómo transcurre eso. Sí, hay como una especie de falsa idea acerca de un exceso de creatividad con el guión. El guión es ante todo un oficio. Es algo que tiene sus reglas, sus técnicas, sus trucos, en donde uno puede ser un buen guionista si estudia y si practica. Es mucho de trabajo y es mucho de aprender las reglas y es mucho de aprender la técnica. Y es poco de talento, en verdad. Porque no está el arte en el guión. El guión no lo lee nadie. El guión lo lee la producción, el director para realizarlo. Después el arte estará en la película. Pero el guión es el cimiento del edificio. No lo ve nadie. Está abajo. Está bajo tierra. Digamos, el guión se escribe para anularse a sí mismo, digamos, para que desaparezca, para que se transforme en otra cosa. Es como una creación en tránsito hacia otra obra que no es el guión mismo. Bien. Cuando uno piensa en un guionista, ¿piensa en un escritor? ¿O es diferente? Es un escritor, es una forma de escritor, pero el escritor en general escribe para ser leído. El guionista no. El guionista escribe para que unos pocos lo lean y eso que leen sirva como una especie de manual de instrucciones para realizar una película. Entonces, un novelista, por ejemplo, o un cuentista escribe un cuento para que el público lea ese cuento, el guionista no. El guionista por eso es más un oficio y tiene que atenerse más a las características de las personas que lo van a leer, más que al público a quien está destinada la obra. Entonces, el guionista es un escritor porque escribe, pero no es un escritor en términos convencionales de aquel que escribe algo para el público, porque el público no lee los guiones, no están destinados para ser leídos los guiones. Bien, o sea que en realidad si uno piensa más específicamente la diferencia, el guionista en realidad va describiendo lo que el otro tiene que hacer. Sí. Mientras que en realidad cuando un escritor, por ejemplo, da la totalidad de la obra. Exactamente, el escritor de literatura trabaja con la imaginación del espectador para que el espectador complete con su cabeza y le dé forma y le dé imagen y le dé concreción a lo que él sugiere con palabras. En el cine es totalmente distinto, el cine es mucho más concreto y el cine es una descripción de imágenes y de sonidos que después se tienen que poner en escena. Pero no hay mucho... si tenés la oportunidad de leer un guión, o podemos traer la próxima vez, podemos juntarnos y leer un fragmento de un guión es aburrido, es denso, es un manual de instrucciones, es una orden para transformarse en otra cosa, no es algo para ser disfrutado, no tiene metáforas, no tiene grandes adjetivaciones, no tiene grandes adverbios, es lo justo, qué pasa, a qué velocidad pasa, qué se ve y qué se escucha a cada momento, y siempre en presente. Vos como director, ¿recibís una obra de un guionista o pedís que te la hagan? Yo he escrito, pero la mayoría de las cosas que he dirigido han sido guiones de otros. A mí me interesa mucho este método de tener una idea y pedirle a un guionista que la desarrolle y después yo dirigir la película. Y la mayor cantidad de las cosas que dirigí fueron de esa manera. El guionista tiene el oficio de trabajarla, la paciencia para trabajarla, y yo no, yo lo quiero ya. Entonces yo me quedo con la idea y espero. En tal caso corrijo y mando al guionista a reescribir si algo no me gustó, pero yo no me dedico a la... Y después dirijo
un guión de otro, que también es una experiencia muy interesante porque uno se limita a poner en escena ese guión. Si uno es el guionista, desde que se le ocurrió la idea hasta que después se transforma en director, como que nunca termina de ser el guionista. Siempre está reescribiendo, siempre está buscándole la vuelta, siempre está retocando. Entonces a mí me interesa el proceso de que se me ocurre una idea, dejarla, como aislarme, y después que venga el guión terminado. Si el guión terminado no me gusta, lo retocaremos o no lo haré o pensaré en otra idea. Pero no sentarme yo a desarrollarla. Prefiero que alguien con el oficio de guionista, que yo no lo tengo naturalmente, aunque he escrito guiones no lo tengo, y la paciencia, lo haga. Bueno, tenemos un montón de chicos que están ahí del otro lado escuchándonos. ¿Y qué habilidades o qué cualidades tienen estos chicos que vienen por primera vez y dicen, bueno, yo quiero estudiar guión? Es muy diverso. La mayoría de los alumnos vienen con una idea equivocada acerca de esto del escritor, que vos preguntabas hace un rato, ¿no? Yo te lo pregunto porque en realidad yo creo que hay veces que uno dice, bueno, a mí me gusta escribir, voy a ser guionista. ¿Sí? Y quizá no es tan así, ¿no? Porque a mí me puede gustar escribir y gustar escribir historias, poesía, lo que sea, pero por lo que estás contando difiere de lo que es un guionista. Entonces, bueno, cuando yo llego y te digo, no, sí, a mí me encanta escribir, tengo mucha imaginación, ¿con qué me enfrento del otro lado? Sí, te entiendo perfectamente. No, pasa mucho que justamente una de las motivaciones... Ahora la carrera es de guión y dirección, entonces viene tanta gente a querer escribir como a querer dirigir. Pero cuando antes la carrera era exclusivamente de guión, inclusive pasa con algunos ahora, que vienen más a guionar que a dirigir, vienen con la idea de que como ellos escriben, no guiones, sino otras cosas, van a tener ciertas ventajas. Pueden tenerlas y pueden canalizar bien y entender bien las diferencias. En general se les hace una confusión muy grande en la cabeza porque quieren seguir escribiendo literatura para ser filmada y hay que pasar por un proceso de adaptación que es justamente eso, una adaptación de un lenguaje a otro. Pasar de la bella literatura para ser leída al manual de instrucciones para ser filmado, digamos. Y nos pasa eso. Después lo que nos pasa es que nos sorprende mucho aquel que nunca escribió una línea en su vida, que está virgen totalmente en cuanto a su experiencia de escritura y después termina siendo un gran guionista, porque se puede, es una cuestión de trabajo el ser guionista, es un oficio, es darle, es encontrar los trucos, es saber emplearlos, es estar muy atento, es leer muchos guiones, pero en general es muy diverso, depende de los grupos y depende de las individualidades. Aquel que viene con una experiencia de escritura, en general, cree que está un paso adelante y a veces está un paso atrás. Es más complicado que aquel que viene. Porque hay que como desaprender una parte para empezar a ponerse en cero y después ponerse al nivel de los demás, en algún caso. En la carrera, ¿qué materias tienen, aparte de lo que es escritura? Bueno, las materias troncales son guión 1 en primer año y dirección 1 en primer año y después guión 2 y dirección 2. Después, en primer año hay otras materias de escritura, el taller de escritura, el dramaturgia, donde se ve la escritura desde otro lugar, desde un lugar teatral. Después hay algunas materias televisivas, en primer año está formatos televisivos y en segundo año ficción televisiva. Después hay materias teóricas, algunas de ellas que doy yo justamente, historia del cine, análisis y crítica, historia del cine argentino. Después en el segundo año tienen materias más estrictamente cinematográficas, como montaje, producción. Y ahora esta nueva camada que empezó este año va a tener un tercer año más completo. Hasta ahora el tercer año era solo la práctica final. Esta nueva camada va a inaugurar en el 2016 un nuevo tercer año donde va a estar la práctica final, pero paralelamente van a tener otras materias como talleres de asistencia de dirección, talleres de escritura más profundos que los que tuvieron en los años anteriores, van a tener actuación, van a tener inglés, como se va a ampliar ahora el tercer año. Pero más o menos lo que te dije fue el plan de materias completo casi. Cuando uno empieza a conocer guionistas y empieza a entender otro tipo de lenguaje y demás, es como complicado porque de pronto pasa que ven una película y dicen, uy, ¿cómo se le ocurrió esto? Y un espectador normal no lo ve, ¿no? Es como que el guionista lo que empieza a hacer es, bueno, hay que enfocar esto, hay que ver esto y hay que contar esta historia. Sí. Es como una especie de director, de escritor, tiene como un poquito de cada cosa, ¿o no? Y tiene que hacer un recorte de la realidad. Es el primero que imagina, suponiendo que inventa la historia, ¿no? No que es un adaptador de otro lenguaje, ¿no?
si es un guión original, es aquel que primero idea la historia, es aquel que con su imaginación va a hacer un recorte de la realidad para armar una historia que va a ser única. Y que va a guiar cómo va a ser eso contado. Pero muchos de los guiones que nosotros no leímos y vimos las películas, si leemos los guiones nos sorprenderíamos, porque son muy distintos muchas veces. Porque ese cómo debería ser contado es una sugerencia en el guión. No es la definitiva, si no existiría la figura del director. O sea, el director puede acortar cronológicamente, temporalmente, mejor dicho, un tramo de la película, puede tomar desde otro lugar de donde fue concebido el guión, puede hacer durar más una escena, puede sacar una escena, puede cambiar un diálogo, puede agregar un personaje. O sea, hay cosas que pueden pasar. No desarmar el guión y escribirlo de vuelta si no tiene sentido. Pero pasa esto y muchas veces no es que se vuelve irreconocible un guión, pero en general son muy distintos los guiones originales del producto final que vemos en la película. Por supuesto que el que pone la base, el que vuelvo a la idea del cimiento, porque me interesa lo del cimiento como esta doble metáfora de lo que está abajo, de lo que sostiene y de lo que no se ve, ¿no? Me parece fundamental el guión. Ahora, porque es el primer paso, porque es el primer paso formal, porque todos trabajan con el guión, el que hace el presupuesto, el que hace la fotografía, el que hace la producción, el que hace la dirección, el que hace el montaje, todos trabajan con el guión. Pero el guión puede sufrir modificaciones, hasta modificaciones de necesidades, porque uno no tiene la plata para 300 extras y tiene que arreglarse con 50, o no tiene la plata para ese palacio o esa mansión y tiene que arreglarse con una casa más chica. Es decir, hay cosas hasta de la dinámica de la producción que producen modificaciones en el guión y que la producción se tiene que ir adaptando y la película es lo que termina siendo, no lo que decía el guión. Recién contabas que tienen guión y dirección. ¿No pasa que muchos de estos chicos quieren seguir dirección? Sí, la mayoría la mitad, un poco más de la mitad, mejor dicho, tienen una inquietud más por la dirección que por el guión. Hay algunos que todavía no se deciden y se deciden durante la carrera, y después hay unos pocos que en general ya vienen con la idea de ser guionistas. De todas maneras, una de las preocupaciones más grandes que tengo desde que existe esta carrera y que yo ocupo este cargo es que los alumnos aprendan a diferenciar dónde termina el guión y dónde empieza la dirección, porque en general es algo que cuesta muchísimo. Parece fácil, parece hasta fácil con la explicación que di hace un ratito acá, pero es dificilísimo. Y hay algunos trucos que nos la rebuscamos, hay algunas técnicas que tenemos nosotros como profesores, inclusive algunas relaciones entre las materias que damos, algunas orden entre las materias de cómo se van dando para que ellos vean primero determinados conceptos y después otros, pero cuesta inclusive, y cuesta más para aquellos que quieren ser directores, que son la mayoría o por lo menos la mitad, y que creen que la dirección es también el guión, como que el guión es parte de la dirección. Para los que quieren ser guionistas no lo tienen un poco más claro, de última saben que escriben y saben que el guión después se lo filma y sufrirá las modificaciones que sufrirá y ellos después escribirán otro. Pero aquellos que quieren ser directores tienen como una cosa muy apegada, como si el guión fuese un ítem dentro de la dirección. Y no lo es, para nada lo es. No, por eso, porque quizá es difícil esa línea o es muy finita la línea que separa uno del otro. Sí, en general lo que yo recomiendo, una de las cosas que hago en mi materia es que los alumnos dirijan un guión que no sea de ellos, que sea de un compañero. Entonces esto facilita el hecho de que ellos tienen que emplear cuestiones estrictamente de puesta, cuestiones estrictamente técnicas de dirección para llevar a cabo eso. Lo narrativo ya está, no pueden escribir una escena, no pueden agregar personajes, no pueden, porque si no están guionando. Claro. Y a veces funciona y a veces no. A veces funciona, a veces no, porque a veces ellos se terminan como peleándose con ese guión, porque como no es de ellos y ellos querían escribirlo, o el que escribieron ellos lo está filmando otro y ellos ya habían concebido cómo lo hubieran dirigido. Inclusive a veces esta clase de alumnos suele escribir a las apuradas, porque está más pensando en cómo lo va a dirigir, entonces lo escribe como para él, y en realidad un guión hay que escribirlo como para que lo entienda un japonés que se lo traducen y que lo va a filmar mañana y lo tiene que entender. Digamos, hay un lenguaje universal para eso, no pueden quedar cosas libradas al azar o ser demasiado ambiguo, porque tiene que ser muy concreto un guión. Entonces sí se genera esa confusión. Y es una de las cosas sobre las que más trabajo como profesor de Dirección 1, que es una de las materias que doy, y como coordinador de esta carrera, porque me parece que una de las cosas que más importa que sepan cuando salgan de acá para poder trabajar. Bien, o sea que un buen guión tiene que ser leído por distintas personas y dirigido de la misma forma.
Sí, dirigido de la misma forma, sí, se podría decir que sí. Sería la idea que entendieran todos lo mismo sobre lo que se quiso transmitir. Sí, se supone que entienden todos lo mismo, se supone que el grupo de las personas que lo leen es un grupo muy reducido, porque son aquellos que lo van a hacer, y lo que sí cada uno lo va a ver desde un lugar distinto. El productor lo va a ver desde una cuestión presupuestaria y de posibilidad de hacerse, el director lo va a ver en función de cómo va a traducir esa narración escrita en narración en planos, el fotógrafo lo va a ver desde cuestiones estéticas de luz, el director de arte lo va a ver desde el color, el montajista lo va a ver desde el ritmo, pero en definitiva todos van a ver el mismo guión y el mismo guión tiene función igual para todos, claro. Alberto, cuando uno piensa en algunas ventajas que quizá tiene la Universidad de La Punta, ¿puede ser que ya desde el primer año ellos pueden dirigir y grabar cortos y demás? ¿Esto existe en todos lados, la posibilidad de hacerlo? Sí, en realidad existe en todos lados. Lo que pasa es que la Universidad de La Punta es uno de los pocos lugares en el país, y me arriesgaría a decir en el mundo, donde se estudian estas carreras de manera gratuita. En general se paga y son caras. Es lógico, es lógico que en una carrera de dirección se dirija. No es una cosa exclusiva de la Universidad de La Punta. Lo que no es lógico es que haya los elementos como para hacerlo, lo hagan desde los primeros meses, inclusive desde el curso de ingreso, con material de la universidad en la mayoría de los casos, y sin pagar un peso. Porque estas carreras son, en Buenos Aires hay un montón de escuelas de cine, son casi todas pagas y caras. Lo mismo en otros lugares del país y lo mismo en otros lugares del mundo. Es una carrera cara y en general privada, no es algo que el Estado brinde como medicina, digamos. Con lo cual, sí, acá se escribe desde el primer día y la idea es de la práctica, digamos. No son... yo brego porque no descuiden la teoría, estoy a cargo de materias teóricas, me importa mucho la teoría, pero si quieren ser guionistas y directores tienen que escribir y dirigir. Se aprende a escribir escribiendo y se aprende a dirigir dirigiendo. Lo demás ayuda, pero no. Y los chicos se van de acá con 5 o 6 trabajos dirigidos, a veces más. Depende cómo se destaquen dentro del grupo o cómo se den la dinámica de los prácticos en las diferentes materias. Y con unos 6 o 7 guiones escritos de diferentes tamaños, diferentes formatos, diferentes géneros. Bien, con lo cual es una práctica con un seguimiento de cada uno de los trabajos riguroso por parte de los docentes, que lo tenemos, se van formados. Digamos. Después tienen que hacer su camino, como decía un profesor mío en la facultad, cuando uno recibe el título ahí empieza a aprender, ¿no? Que es un poco, porque empieza a trabajar, está en el medio, ya no está el profesor. También creo que debe ser muy motivador ver plasmado algo que en algún momento vos escribiste o que vos dirigiste. Sí. El producto final creo que debe generar así cierto incentivo para seguir. Sí, hay una cosa que pasa, son dos cosas distintas. El guión, es fundamental que un guionista vea su guión filmado, porque después se da cuenta, cuando lo ve, se da cuenta qué cosas no quedó más remedio que cambiarle porque estaban mal escritas, qué cosas fueron un logro de su propia escritura, qué cosas lo traicionaron y le fueron infiel al guión. Y esas experiencias son impagables porque las va a tener. Un guionista vive de eso, vive de esa traición permanente entre lo que ideó, lo que logró escribir en el papel de aquello que ideó y lo que terminó siendo la película. Ahora, en el caso del director es distinto porque el director, esto lo digo por experiencia propia, en general los directores cuando hacemos un corto, un medio, un largo, lo que fuera, un documental, tenemos esa experiencia hermosa de terminarlo y mostrarlo. Y después, después empieza todo un proceso de desencanto que hay que manejar muy bien con los chicos, porque los chicos tienen una inestabilidad emocional muy grande, son jóvenes, se llevan el mundo por delante el primer día y se quieren matar al cuarto día. Entonces hay que llevarlo porque en general nos pasa, a todos nos pasa, que a todos los que hemos hecho alguna película alguna vez, que la película nos va dejando de gustar proporcionalmente con el tiempo que pasa. Entonces el mejor remedio es hacer otra, digamos. Entonces uno va como el día que se muestra eso y que no solamente uno lo ve, sino que se lo muestra a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros, a los actores, es único. Y vale mucho porque ahí termina la experiencia realmente, porque es como uno se termina de exponer, como uno termina de escribir un guión y se lo da a leer a otro. Claro. Sí. Bueno, a nosotros nos pasó que cuando empezamos, ya estamos casi llegando al programa 200, y empezamos con el guión. Hoy nos sacan el guión y es complicado. Es que el guión es algo, es el manual de instrucciones para hacer todo.
con guión es más fácil que sin guión. Y el guionista nos reta y nos dice, pero ¿cómo? Si ustedes ya saben. Y sí, pero uno siente esa seguridad de, bueno, detrás tengo esto, que Claro. es lo que tengo que decir. Sí, sí. Me puedo ir un poquito del guión y demás, pero bueno, yo sé que vuelvo y que sigue todo bien. Claro. Ahora, cuando no lo tengo, y genera cierta inestabilidad. En el cine pasa exactamente lo mismo. Un actor, uno le da el guión y lo deforma todo y lo cambia todo. Si uno no le da el guión, no sabe qué decir. Por más que uno le dé la idea y le diga, mirá, pasa por acá, es un drama donde vos te peleás con la chica porque va. Y el actor no sabe por dónde empezar. Si tiene el guión, lo empieza a cambiar, lo empieza a modificar. Dice, esto lo diría mejor de esta manera, probemos así, pero está la base. Está la base. Nosotros cuando empezamos, bueno, ninguno había hecho radio, ni siquiera estudió algo relacionado con radio. Así que bueno, era una guía que seguíamos y demás. Hoy, si bien hacemos un montón de personajes que los chicos conocen y que nos vamos un montón del guión, nos pasa a las 3 personas que estamos haciendo la conducción que cuando no lo tenemos y se nos acabó el mundo en realidad. Pero bueno, es un poco así. Bueno, Alberto, si hay alguno de los chicos que está ahí del otro lado o hijo de alguna seño que nos está escuchando y quiere empezar el año que viene la carrera de guión, ¿cuándo comienzan? Las prescripciones están abiertas por la página ulp.edu.ar. Están la sección de académica y dentro de académica las carreras y dentro de las carreras la posibilidad de inscribirse, facilísimo. www.ulp.edu.ar. Y bueno, ya esta semana empezó el curso de noviembre, que es un curso de ingreso previo que tenemos al de febrero, pero ya está empiezan en febrero, creo que la segunda semana de febrero, no tengo ahora la fecha, pero está en la página, y hay 4 semanas de curso de ingreso, después hay una semana libre de descanso y después en marzo ya empiezan las clases regulares de la camada 2015. Bueno, así que ya saben, todos los que estén interesados pueden ingresar a www.ulp.edu.ar, ir a Secretaría Académica, a las carreras, ahí van a encontrar Está muy claro, está guión fácil. y dirección y bueno, se pueden inscribir a través de la página. Bueno, Alberto, un placer tenerte con nosotros. Podríamos hablar un montón de tiempo, pero bueno, se nos acaba la entrevista, así que nos vamos a despedir de los chicos. Dale. Chau, chicos. Y bueno, ya saben, si tienen ganas de escribir o algo que tenga que ver con el cine y demás, todos podemos hacerlo, porque en realidad eso fue lo que nos dijo Alberto, es más una cuestión de práctica que de tener determinadas habilidades. Así que bueno, piénsenlo, chicos, es una de las posibilidades. Gracias, Alberto. A vos.